Cualquier usuario de redes seguramente haya entrado en contacto con Chappell Roan, ya sea por sus canciones virales en TikTok, las polémicas en Twitter o esas mega presentaciones en vivo. De alguna forma u otra es inevitable cruzarse con este nombre. Por desgracia, a la hora de abordar su carrera, siempre se discute respecto de sus declaraciones o sobre todo el contexto que rodea la obra, lo cual me parece desacertado. No podemos debatir durante horas sin saber qué música hace por fuera de sus singles. De hecho, cuando salió su álbum debut fue ignorado por la prensa. Convenientemente todos los halagos aparecieron después de su éxito en TikTok. Así que en mi cruzada por hacerme el diferente, decidí dedicarle un video a su álbum debut, para ver si podemos encontrar por qué la prensa ama a Chappell Roan. Entonces, sin más vueltas, les propongo pasar al video, no sin antes contarles quién es esta artista emergente y el contexto que la rodea. Chappell Roan es el nombre artístico de Kaylee Rose Asmuth, nombre que espero haber pronunciado bien. Ella se crió en Willard, Missouri, dentro de una familia cristiana conservadora. Para que se den una idea, iba a la iglesia 3 veces por semana. Aún así, sus padres le pagaron clases de piano para que pueda dar sus primeros pasos en la música. De esta forma, a los 14 años ya estaba subiendo música a YouTube y mandando demos a distintos sellos. Obviamente que hacer esto a los 14 años es más que meritorio, pero para ser honesto, la primera etapa de su carrera no me atrae para nada. Se nota que era una cantante talentosa, pero musicalmente hablando no proponía nada. Hacía ese pop solemne medio genérico cuyo público objetivo suele ser el jurado de los shows de talento. Gracias a estos singles consigue un contrato discográfico con Atlantic Records y empieza su carrera formal como Chappell Roan. Por si les interesa saber de dónde viene el nombre, Chappell es el apellido de su abuelo, quien murió de cáncer, y Roan viene por la canción Strawberry Roan de Curly Fletcher. La cosa es que con nuevo nombre se muda a Los Ángeles para explorar su identidad queer. De hecho, además de ser cantante, ella es drag queen. Tengan este dato en mente a futuro porque va a ser clave para el disco. En lo que respecta estrictamente a lo musical, su carrera parecía estancada hasta que en 2018 empieza a trabajar con Dan Nigro, hoy conocido por haber producido los discos de Olivia Rodrigo. Acá es donde su carrera empieza a cambiar, dado que a diferencia de sus primeros trabajos, no solo había una búsqueda mucho más original, sino que empieza a hacer algo orientado más al synth pop. Dato no menor, todos los singles que sacó con Dan terminaron en su álbum debut, pero de eso hablaré más adelante. Todo parecía ir bien hasta que llega la pandemia. Como podrán imaginar, no había mucha vida nocturna para que pueda circular la música de Chappell Roan. Por eso, ante el mal rendimiento que tuvieron sus singles en los charts, Atlantic Records decide terminar el contrato. Tipazos, la verdad. Tras esta derrota, ella vuelve a su ciudad natal, donde debe trabajar de barista y distintos trabajos comunes para poder financiar su carrera musical, la cual a este punto parecía haber terminado. Sin embargo, por esas cosas del destino, o la mano misteriosa del señor, Sony Music le ofrece un contrato discográfico y finalmente puede editar en 2023 su álbum debut, The Rise and Fall of Midwest Princess. Se ve que esos años de ir a la iglesia valieron la pena. El disco tiene un gran comienzo con Femininomenon, un track que empieza siendo una balada aparentemente solemne donde nuestra narradora parece confundida respecto de su sexualidad. Esto es interrumpido por sintetizadores que parecen estar emulando un preestribillo casi grunge. O sea, no suenan como guitarras literales, pero la forma en la cual están procesados y su función dentro del track son un guiño al rock alternativo de los 90. Referencias aparte, lo genial es cómo sirve para introducir un estribillo synth-pop bailable bien caótico donde Chappell Roan exterioriza esa personalidad desafiante y excéntrica que tantos problemas le ha causado en Twitter. Gracias a esto es capaz de hacer que cada estribillo sea distinto al otro, lo cual convierte al track en una experiencia impredecible sin que pierda ese atractivo pop. Lo único que me molesta de la canción es ese puente donde tiene un momento semi-comedia musical, aunque ahí ya es una cuestión de gusto personal, dentro del track tiene sentido. Ladies, you know what I mean, and you know what you need, but does it happen? No. Siguiendo con el synth pop con toques de comedia musical, tenemos Red Wine Supernova, donde describe a una amante. En comparación con el track anterior es un poco más convencional, aunque en los versos tenemos esos coros de porrista que aportan a la construcción del escenario donde transcurre el álbum. A menos a mí me da la impresión de estar viendo la versión sureña de Glee dirigida por Rob Zombie. O sea, tenemos varios elementos de comedia romántica pero llevadas al grotesco con cierto toque trágico. La construcción de este escenario empieza a perderse un poco cuando llegamos al tercer track. Los elementos camp y atípicos desaparecen para dar paso a una canción mucho más bailable y radial. Incluso su voz en los estribillos es más prolija. Alguien espantado con los tracks anteriores podría encontrar un respiro acá.
En cuanto a la letra, aporta el desarrollo de la protagonista, dado que cuenta cómo se siente una decepción para sus padres. Su forma de vestir y su estilo de vida se alejan de lo esperado por una familia cristiana. De ahí viene el nombre del álbum. Cuando habla del ascenso y la caída de una princesa, podría estar haciendo referencia a cómo se corrió las expectativas de sus padres para iniciar su propio camino dentro de la música y de paso vivir una aventura lésbica en California. Ya para el cuarto track, el disco empieza a tener desvíos un tanto extraños. Para empezar, tenemos una balada que no tiene mucho que ver con la personalidad excéntrica desplegada durante la primera mitad del álbum. Sumado a esto, todo lo vinculado con la identidad desaparece por completo, dado que el track es uno de los primeros donde ella reflexiona sobre el dolor que le causa una ruptura amorosa. Can't meet you for dinner at the Italian places. No estamos hablando de una canción mala o salteable, pero no creo que instrumentalmente aporte demasiado. Me parece un instrumental correcto y no mucho más. Lo mismo pasa con Casual. Supongo que si lo escucha alguien con el corazón roto puede ponerse a llorar dentro de su auto, pero siento que atenta un poco con lo que venía planteando en el principio. Por un lado tenemos la construcción de un personaje, esta princesa con ganas de escapar a su pueblo, y por otro lado tenemos las baladas de amor, que en comparación me parecen menos interesantes. Por ejemplo, al terminar este track está Super Graphic Ultra Modern Girls, donde nuevamente empieza a narrar sus aventuras nocturnas. Incluso vuelven esas voces femeninas que aportan mucho a la cuestión narrativa. Es como si escucharan atentamente las historias de erotismo y descontrol que les cuenta Chappell Roan. Sacando toda la parte narrativa, me gusta cómo va progresando el instrumental. El juego que hace con distintas capas de voces y los sintetizadores está muy bien logrado. Gracias a esto es capaz de hacer que cada estribillo sea distinto al otro, lo cual convierte al track en una experiencia impredecible sin que pierda el atractivo pop. También destaco Hot to Go, otra canción con guiños a los 80. Prácticamente parece estar rindiendo homenaje a Cyndi Lauper, aunque se nota que hay una búsqueda personal. De acá en adelante el disco me pierde gracias a canciones como Karma is My King, donde expresa cómo disfruta al ver su ex fracasar en la vida. En parte entiendo que pretende ser una canción incorrecta, es decir, la idea es exteriorizar pensamientos incómodos o negativos que puede llegar a tener una persona en un momento de enojo o vulnerabilidad. Aunque en el contexto del disco es medio rara, dado que en Pictures cuenta cómo se erotiza con la foto de su ex. No amplío sobre el tema porque me caen con todo el peso de la ley, pero se podrán imaginar de qué estoy hablando. Más allá de esta incomodidad que puede ser intencional, no quita que sea tedioso escuchar cómo sigue obsesionada con este ex. Lo más atractivo del disco son las baladas donde retoma la cuestión respecto de su identidad, como Kaleidoscopes, un track donde celebra todo tipo de amor, tal vez la balada más emotiva del álbum, o Pink Pony Club, donde retoma el viaje de nuestra protagonista para dejar atrás su pueblo y triunfar en Los Ángeles. Me gusta el paralelismo que se puede hacer entre su carrera como cantante y el despertar queer, por llamarlo de alguna forma. El pasaje de niña cristiana conservadora a drag queen de izquierda tiene hasta un encanto cinematográfico. Con eso dicho, el final se torna algo denso, más que nada porque las canciones empiezan a ser redundantes. Por ejemplo, Naked in Manhattan es otra canción sobre un romance lésbico con un tono ochentoso. Después está California, donde expresa su frustración respecto de la industria musical. Me sorprende la cantidad de canciones que hay de artistas decepcionados con California. A esta altura deberían armar una cooperativa y fundar una industria paralela en, no sé, Chicago. Y por último está Guilty Pleasure, donde vuelvo a hablar de esta ruptura amorosa que parece haber estructurado el álbum. Si bien temáticamente me aburre un poco, me gusta el tono excéntrico del instrumental. Creo que en ese sentido sirve como cierre. Y este sería el primer disco de Chappell Roan.
Un trabajo que, si bien es un debut sólido, no me parece que sea una obra maestra del pop o el álbum definitivo. Se nota que no fue pensado como un disco en su totalidad, sino que fueron compilando su trabajo a lo largo de los años. Por eso hay dos líneas que nunca se llegan a juntar: su viaje por convertirse en una estrella pop y esta ruptura amorosa. Sumado a esto, como ya he señalado, por momentos se torna redundante, especialmente cuando habla de esta relación conflictiva. No es que va aportando nueva información en cada track, sino que da vueltas sobre las mismas ideas. Por eso el momento del lanzamiento no fue un disco tan celebrado. La mayoría de los sitios orientados al pop alternativo le dieron calificaciones de 7 de 10 o simplemente lo pasaron por alto. Ahora bien, gracias a sus presentaciones en vivo y su popularidad en TikTok, aquellos que inicialmente ignoraron el álbum empezaron a replantearse sus propias críticas. Para citarles un ejemplo, el youtuber Brad Daisy Music hizo un mega post diciendo que tras haber entendido la importancia del álbum era prácticamente un 10 de 10. Después Fantano de The Needle Drop subió un video de 5 minutos donde llora pidiendo disculpas por no haber reseñado el disco en su momento. No entiendo por qué no hacer una reseña formal y listo, pero bueno, ¿quién soy yo para opinar? Habiendo escuchado el disco varias veces, siguen sin entender de dónde viene el hype por parte de la prensa. Y acá quiero ser claro, una cosa es el fan cuyo criterio no voy a cuestionar. Tampoco es una crítica a los ensayos con un componente personal, o sea, si este es un disco fundamental para sus vidas o si les resonó a un nivel emocional, eso no se discute ni se cuestiona, pero cuando se hacen reviews a modo de recomendación, indagando en aspectos técnicos, donde incluso se llega a poner una nota numérica, se supone que el autor intenta ser lo más imparcial posible. En otras palabras, toda reseña tiene un componente de gusto personal, pero a la hora de hacer una recomendación se tiene como eje central los aspectos más técnicos del álbum. De lo contrario, no pongan notas numéricas y dedíquense a otra cosa. Para que se entienda, jamás podría ponerle un valor numérico a mis álbumes favoritos porque no hay forma de calcular el cariño, pero sí podría enumerar aspectos del álbum para destacar y recomendar dicha obra a otras personas. Perdón mi desconfianza, pero parecería que están valorando un disco solo porque se volvió recontra viral en TikTok. Algo bastante nefasto, dado que muchas de las canciones que hoy están celebrando existen desde hace años. Mientras Chappell Roan andaba lavando tazas o haciendo café, quienes hoy la endiosan estaban ocupados celebrando la figura de moda de ese entonces. Este punto en particular me parece el más preocupante de la cuestión, dado que uno de los argumentos usados para elevar el trabajo de Chappell Roan es su importancia dentro de la comunidad queer, cosa que no discuto, pero esta revalorización tiene un tinte exitista. En otras palabras, están midiendo su importancia en base a la popularidad. Si ampliamos un poco la mirada, no sé si es la obra LGBT definitiva. Si esto salía en 2009 donde todo el pop sonaba como David Guetta, entendería la sorpresa, pero estamos en un momento histórico muy interesante. Para darles un ejemplo, Epistolares de Acrila me parece uno de los discos más conmovedores que escuché en los últimos años. Ahora, al ser chilena, jamás será considerada la madre suprema del colectivo queer. También tenemos a Dorian Electra, quien también tiene toda esa cosa performática. De paso les recomiendo fuertemente escuchar My Agenda de 2020. Después está Troye Sivan, que hasta hace 2 meses era el máximo ícono gay hasta que se olvidaron de su existencia. Pero además, el valor histórico de un artista no tiene mucho que ver con qué tan buena es su discografía. Son discusiones distintas. Por ejemplo, los Village People son uno de los grupos más icónicos dentro del colectivo LGBT, pero jamás tuvieron grandes álbumes. Y que no se malinterprete, no estoy diciendo qué deberían escuchar, ni pretendo definir quién debería ser el máximo referente del colectivo LGBT. Pero me parece incorrecto y ridículo pensar al arte como un hecho aislado de su contexto e historia. En todo caso, Chappell Roan es un exponente de una corriente de artistas proponiendo una mirada alternativa de las relaciones. Si queremos debatir o discutir sobre arte, no podemos tener una mirada tan volátil y descartable, especialmente cuando hablamos de artistas queer o mujeres. Siempre se busca la próxima Madonna, la próxima Lorde o quien sea. Mi punto es que, si vemos a los artistas como un objeto descartable, en 2 meses todos nos olvidamos de Chappell Roan y estamos debatiendo sobre cualquier cosa que haya sido popular en la red social de moda. En resumen, me parece productiva la democratización de la opinión y celebro que la prensa tome en cuenta la opinión del público, pero tampoco se puede ir corriendo detrás de la moda para validar los gustos de la audiencia. El punto del periodismo es aportar a la discusión y construir una línea editorial. Es decir, lo ideal hubiese sido recomendar a Chappell Roan cuando estaba luchando por grabar su disco. Y lo que es peor, depositan en ella expectativas difíciles de cumplir, como ser la bandera del colectivo LGBT o directamente el futuro de la música pop. Resulta irónico que Chappell Roan haya hecho un disco sobre escapar a las expectativas de sus padres para ahora tener que cumplir con los ideales que le impone la prensa y el sector más tóxico del público. Y con eso voy a terminar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal pueda existir o quienes donan ahí con el botón de super gracias. Todo ayuda un montón, así como también los comentarios, las compartidas en Instagram, Twitter, TikTok y toda red social que encuentren por ahí. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.